Realizamos confirmación, borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956 97 46 74 o en el 620 537 421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso Yeque Abogados patrocina La Voz del Faro. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Faro. Hoy tenemos con nosotros al secretario general del PSOE, recién elegido el sábado pasado como cabeza de lista para las autonómicas del 2019, Manuel Hernández. Manuel Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué ha supuesto para usted ser elegido y además en primera por decir una forma, en primera convocatoria? No hay que hacer una vuelta como en las elecciones francesas, supera usted el 51%. Sí, para mí supone el refrendo a una gestión llevada a cabo desde que fui elegido por primera vez como secretario general del partido en el Congreso Extraordinario que tuvo lugar el 25 de julio del año 2015 y posteriormente a la elección o la reelección como secretario general en el Congreso Ordinario, en el 11 Congreso Ordinario celebrado el pasado mes de septiembre. Y desde luego a esta labor que venimos haciendo también dentro del grupo parlamentario como portavoz del mismo en la asamblea de nuestra ciudad. Pero también como consecuencia de presentar un proyecto político creíble destinado a defender los intereses generales de Ceuta y de los ceutíes y por tanto la militancia ha hablado y es muy legítimo los resultados que se han producido. Por tanto, yo lo único que quiero desde aquí es agradecer en primer lugar a la militancia por su participación y por la implicación que ha tenido en este proceso interno de democracia del Partido Socialista Obrero Español en Ceuta y sobre todo también pues al comité organizador, al comité de las primarias, al comité de ética y por supuesto también a los dos compañeros que también han presentado su candidatura. Usted, cuando se producen las primarias y se anuncia de que se presentan también Antonio Gil y Enrique Moya, ¿usted sabía que podría salir elegido, que iba a tener apoyo para ser elegido en primera vuelta? Mire usted, yo siempre he sido una persona que me he caracterizado por ser lo más democrático posible en todo tipo de acciones que se produzcan dentro de los senos políticos. Mire usted, cualquier persona se podía presentar de acuerdo con la base establecida después de ese 39 Congreso Federal que tuvimos el año pasado y que establece ese reglamento de primaria a la que se puede presentar cualquier afiliado militante que esté al corriente de su cuota de pago. Yo también soy consciente que el respaldo que había tenido en el último Congreso Ordinario celebrado el pasado mes de septiembre, donde había salido con el 91,8% de los votos favorables y ninguno en contra. Por tanto, me presentaba con el respaldo, en teoría, por supuesto, todo se decide en las urnas y siempre hay que esperar a ese momento, pero me presentaba con el respaldo del pasado Congreso Ordinario y me presentaba con el respaldo del proyecto político que presentaba. Bien, ¿le dolió que un miembro de su ejecutiva, como era Antonio Gil, que era el secretario de Empleo, si no me equivoco, dijera que prácticamente los 9 meses que había estado no había visto mucho trabajo o mucho contacto entre usted, que prácticamente como que no se la veía, que no veía claro el proyecto y que se salía de la ejecutiva y se presentaba? ¿Le dolió? Mire usted, a mí no me dolió en ningún momento, puesto que la actitud, el comportamiento y el compromiso del compañero Antonio Gil a lo largo de estos 6-7 meses que ha estado formando parte de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Ceuta tampoco ha sido contundente, firme, notorio, que aportara mucho trabajo y muchas ideas al proyecto. A mí no me ha sorprendido en absoluto, pero sí
sí que me esperaba pues que antes de dar ese paso adelante pues hubiera al menos puesto en contacto, aunque hubiera sido vía telefónica, y decir pues el por qué daba ese paso adelante. Simplemente nos encontramos con una carta que dejó allí en la oficina de nuestra sede de Daoiz, y esa fue la sorpresa en cuanto al sentido de no haberse intentado dirigir hacia mi persona, al menos porque yo había contado con él en aquella ejecutiva del Congreso del septiembre del 2017. Por tanto, lo que no me sorprende que lo haya hecho, puesto que su actitud no ha sido tampoco muy colaborativa, pero sí me sorprende que no haya seguido un mínimo protocolo de actuación hacia mi persona con el debido decoro. Bien, en estos días se ha hablado mucho en los medios de comunicación de que usted ha tenido un apoyo masivo por parte de trabajadores de TRACE que son militantes del partido. ¿Usted ha ganado gracias a ese trabajo que hizo Juan Gutiérrez de llevar gente de TRACE al partido? Mire usted, yo le voy a decir que a mí lo que me sorprende en este caso es que se hablen de trabajadores de TRACE dentro del partido. Mire usted, se trata de militantes, de afiliados militantes que están en el Partido Socialista Obrero Español de Ceuta, y que como otro cualquier militante del partido puede ejercer sus derechos porque así está reconocido en los propios estatutos. Aquí segregar, discriminar de una u otra forma que son trabajadores de TRACE, esto me parece algo inaudito. Pero mire usted, le voy a decir otra cosa. Aunque estas personas que usted habla que son trabajadores de TRACE no me hubieran votado porque no hubieran estado en el partido, Manuel Hernández hubiera salido candidato a las primarias, hubiera quedado en primer lugar. Yo no le digo si en una primera vuelta o una segunda vuelta, pero hubiera quedado ahí en primer lugar igualmente. Y entonces todos estos comentarios de TRACE y estas cosas, ¿qué se busca con esos comentarios, señor Hernández? Mire usted, yo creo que es distorsionar realmente lo que se vive en el seno del partido. Yo cuando me incorporé a la Secretaría General dije que el partido iba a tener un carácter aperturista, abierto, que se iban a abrir lo que es la afiliación de una forma importante, porque el partido necesitaba músculo. Mire usted, estaba la militancia en un número determinado que no conseguía rebasar esa cifra y llevaba estancado muchísimo tiempo. Desde luego nosotros no vamos a ninguna parte con un partido con tan pocos afiliados. Yo le puedo decir que en el tiempo en que llevo pues casi se ha duplicado, si no se ha duplicado, el número de afiliados militantes, y que no solamente hay que hablar de afiliados militantes, sino también afiliados simpatizantes. Es decir, cuando se habla del censo que iba a concurrir a estas primarias de afiliados militantes, que era de 336, mire usted, esos son afiliados militantes, pero después tenemos los afiliados simpatizantes. Por tanto, el número de afiliados al partido es muchísimo mayor. ¿Cuántos afiliados simpatizantes tienen ustedes ahora? Mire usted, nosotros podemos tener ahora mismo en el partido del orden entre afiliados simpatizantes y afiliados militantes entre 600 y 650. Sí, 600, 650. Sí, serían unos 330 militantes y unos 320, más o menos dividido un 50% entre afiliados simpatizantes y afiliados militantes. Bueno, hay ahora mismo menos simpatizantes que afiliados militantes. Pero sí, pero estaríamos en torno a esa franja de 600, 650 en total. Si yo no recuerdo mal, estaríamos hablando de las mayores cifras de afiliación de alguna manera del PSOE de Ceuta en su historia, ¿no? No creo que sea en su historia, porque según me cuentan los veteranos del lugar, hubo aquí en Ceuta un momento en que existieron dos agrupaciones: la agrupación del centro, o la agrupación A, vamos a llamarlo, y una agrupación de la periferia, agrupación B, que sí aglutinaba en aquella época a numerosos afiliados militantes y simpatizantes. Pero claro, estamos hablando de los tiempos, vamos a llamar entre comillas, del boom del PSOE en la década de los años 80. Indudablemente nosotros o se ha producido en nuestra ciudad un deterioro en cuanto a esa masa crítica de afiliados y de militantes y simpatizantes en las últimas décadas, pero
con la incorporación de esta nueva Secretaría General y de este nuevo equipo, nosotros, uno de nuestros objetivos principales era ampliar el músculo del partido en ese sentido, y creo que lo estamos haciendo y vamos a seguir continuando en ello. También hay algunas críticas, señor Hernández, de que su ejecutiva hace una labor, cuando usted dice que llega al partido precisamente para ser un partido abierto, que hacen una labor muy sin contar con el resto de la militancia, o una labor muy de puertas para adentro. Mire usted, esto no es cierto. Si hay un partido que sea totalmente transparente es el Partido Socialista, y así se reconoce en los propios estatutos del mismo. Mire usted, nosotros ayer mismo tuvimos una asamblea abierta dirigida a todos los militantes, afiliados, simpatizantes e incluso a la ciudadanía en general. Y el partido está totalmente abierto. Mire usted, existe una comisión ejecutiva regional, pero también existe un comité regional. Nosotros seguimos escrupulosamente todo lo que dice el reglamento y, por tanto, hay una transparencia absoluta. Quien quiera preguntar algo, el partido está abierto a cualquier afiliado para preguntar, y se le dará información de lo que precise en ese momento. Es decir, aquí estamos para aclarar, para solventar cualquier duda, y desde luego es un partido transparente, relacional, abierto, y tiene además un código de buenas prácticas. Por tanto, mire usted, esos comentarios, esos rumores, nada más lejos de la realidad. Bien, mañana se marcha usted a Melilla, ¿no?, con otros compañeros suyos. Sí. Van a participar por la tarde en un debate de política, pero lo principal es la reunión del Consejo de Política Institucional que se va a celebrar el sábado. ¿Está sirviendo el Consejo de Política Institucional, aparte de la reunión, está sirviendo para algo en concreto? Sí, mire usted, desde que está el Consejo de Política Institucional para la ciudad autónoma de Ceuta y Melilla, el contacto, la fluidez, la relación que mantenemos con la propia Comisión Ejecutiva Federal y con los propios grupos parlamentarios del Congreso y del Senado es mucho mayor que antes. Yo mantengo contacto, mire usted, toda la semana 2 o 3 veces con el grupo parlamentario del Congreso y del Senado, y con mis compañeros de la Comisión Ejecutiva Federal. Además, estamos acudiendo. Pues mire usted, desde que tuvimos el Congreso de septiembre, creo que hemos acudido miembros de la Comisión Ejecutiva Regional a reuniones a Madrid. Yo creo que superan la veintena o está cerca de 30 veces que hemos acudido allí. La relación es muy fluida, y además yo creo que en ninguna época del partido se ha presentado tantas iniciativas parlamentarias, tanto en el Congreso como en el Senado, como en esta época se está haciendo. Por tanto, está sirviendo de mucho. Bien, de los temas que usted dijo el otro día en la rueda de prensa que se van a abordar, una vez que bueno, haya una declaración este sábado allí conjunta entre la Comisión Ejecutiva Federal, el PSOE de Melilla y el PSOE de Ceuta, todos esos acuerdos que se van a traducir en más medidas de preguntas o de acciones parlamentarias en el Congreso y en el Senado. Efectivamente, nosotros, pues, como no puede ser de otra forma, adoptaremos una resolución de acuerdo con todos los temas que se traten allí, los acuerdos que acordemos, y vamos a continuar presentando esa batería de iniciativas tanto en un foro como en otro, el Congreso de los Diputados como el Senado, porque bueno, ahora mismo estamos en la oposición y desde luego tenemos que ejercer esa labor de fiscalización y sobre todo de una oposición constructiva, aportando proposiciones no de ley o incluso proposiciones de ley si pudiera llegar el caso, porque lo que estamos aquí es para defender los intereses de Ceuta y de los ceutíes. Bien, en concreto, yo me voy a ir a una medida que está en los presupuestos generales del Estado. Ya no voy a entrar lo del juego online o el tema de la bonificación al transporte marítimo del 75%, del 50 al 75%. Si yo no recuerdo mal, usted dijo en una rueda de prensa hace un tiempo, lo he escuchado en alguna ocasión, que fue un gobierno de Felipe González el que estableció el 33%, que fue el gobierno de Rodríguez Zapatero el que subió hasta el 50%, y esto que ahora lo va a proponer un gobierno del Partido Popular, sea por la moción que haya presentado el Partido Popular, sea por el acuerdo con los canarios, ¿qué va a hacer el PSOE de Ceuta? O sea, ¿qué le va a decir? Porque claro, al final lo que se vota es los presupuestos generales del Estado en bloque. ¿No hay alguna manera de que los socialistas dejen su granito
en que apoyan esa medida del incremento del 75%? Mire usted, esto habría que hacer un recorrido de dónde están los antecedentes de estas bonificaciones que se están hablando del 75% para los residentes en cuanto al transporte marítimo y el transporte aéreo. Todo esto viene, mire usted, de los presupuestos del año 2017, donde contaron con los diputados en Canarios para apoyar estos presupuestos y donde se abogaba porque hubiera una subvención, una bonificación al transporte marítimo y aéreo entre las islas del archipiélago canario. Contó con el apoyo del Grupo Canario y, por tanto, pudieron sacar adelante el gobierno del Partido Popular los presupuestos generales del 2017. A raíz de esto, pues, se suscitó por el ministro competente en la materia, el ministro de Fomento, que esto pudiera tener una amplitud mayor para otros territorios y usted sabe como yo, pues hace unos meses se reunieron en Baleares pues representantes del propio gobierno balear, de Canarias, de Ceuta y de Melilla, para a ver si se podía pues gestionar una proposición o dentro de los presupuestos generales del Estado se podía habilitar esta posibilidad de aumentar, de ampliar esa bonificación a lo que es Ceuta, Melilla y Baleares. Parece ser que esto pues va a salir adelante, efectivamente. Mire usted, el reconocimiento del PSOE hacia esto es porque hemos presentado alguna iniciativa en este sentido, pero hemos apoyado esa proposición o esa propuesta o ese planteamiento del gobierno del Partido Popular en el Senado porque nosotros éramos los primeros que queríamos esa bonificación al transporte. De hecho, usted lo ha dicho anteriormente muy bien, fue el gobierno socialista de Felipe González, el del 33% de bonificación, después de Zapatero el 50% y nosotros estamos por esa labor del 75%. De hecho, mire usted, nosotros hemos presentado dentro de las veintitantas enmiendas que ha presentado el PSOE de Ceuta a los presupuestos generales del Estado del 2018, una de ellas es una enmienda de 2 millones de euros destinado precisamente a la bonificación del transporte marítimo para ese 75% y otra enmienda de 2 millones de euros destinado a esa bonificación del transporte aéreo para los residentes del 75%. Mire usted, más implicación que eso, pues no cabe la menor duda que el PSOE lo que quiere es lo mejor para Ceuta y los ceutíes. Pero no hay ninguna fórmula en el Congreso para poder apoyar esa medida y no apoyar el resto. Claro, es que esto no es como en un, no sé, cuando se vota muchas veces en la Asamblea que hay 3 puntos y dicen podemos votar cada punto separado. Efectivamente, desde luego que si se pudiera hacer así, pues, habría acuerdo yo creo que en bastantes puntos. No obstante, esto no puede ser así, se vota el documento entero y, por supuesto, nosotros, ya le digo, ya lo adelanto, porque ya se ha manifestado también nuestros órganos federales y también dentro del Congreso, nuestros portavoces y demás, nosotros no vamos a apoyar los presupuestos generales del Estado del Partido Popular porque no consideramos que sean unos presupuestos que hagan falta y que facilite ahora mismo la situación en la que se encuentra nuestro país y se encuentra Ceuta. Por tanto, son los presupuestos de la desigualdad, no son unos presupuestos redistributivos y nosotros apelamos, como demostramos ayer, a unos presupuestos alternativos donde sí se mire más por la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, se apueste por un nuevo modelo económico y por tanto se apoye más desde el punto de vista social, pues ahora mismo lo que se requiere actualmente en España. Bien, el otro día después del canutazo que usted dio una vez terminado, usted dijo, a partir de ahora vamos a desenmascarar al Partido Popular. ¿Qué quería decirte con eso? ¿Por qué a partir de ahora y no antes? Mire usted, nosotros llevamos trabajando ya desde hace mucho tiempo recabando información. De hecho, yo ya he adelantado en varias entrevistas anteriores que he pasado por aquí, por el Faro, por la COPE, por el grupo Faro COPE. He pasado aquí y por aquí y he dicho que nosotros éramos el grupo político en la Asamblea que más peticiones de información habíamos realizado al Gobierno de la ciudad y que muchísimas peticiones pues han caído en el saco de los olvidos. De hecho, desde que comenzó el año, de todas las peticiones que hemos formulado, que son muchísimas, pues se nos han contestado, pues se puede contar con los dedos de una mano. Por tanto, se oculta muchísima información al Partido Socialista. Hay un oscurantismo por parte de la gestión que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular y nosotros hemos tenido que buscar pues otras vías
otras formas para poder contar con información de primera mano y poder, por tanto, tener unos documentos en los que apoyarnos y poder, por tanto, llevar a cabo iniciativas tanto de carácter político y que en un futuro pues no desdeñamos, desde luego, que pudiéramos acudir a la justicia para eso, para desenmascarar diferentes formas de gestión que tiene el gobierno del Partido Popular para los intereses de Ceuta y de los ceutíes. ¿Pero por qué pensarían acudir a la justicia justo en el último año de legislatura? Mire usted, le digo que nosotros lo hemos intentado hacer por la vía que nos facilitaba el reglamento de la Asamblea, que era mediante petición de información, de expedientes, por las diferentes consejerías, y se nos ha negado, pues, sobre todo la información relevante que nosotros precisábamos. Después nos hemos dado cuenta que el nuevo reglamento, que de luego nosotros votamos en contra, nos ponía todavía aún peor la situación, mayor obstáculo, mayores trabas. Es decir, se impedía la fiscalización por parte de los grupos políticos de la oposición. Llegado a ese punto, hemos tomado pues este camino, que es buscar otras vías para poder hacer ¿acudirían al juzgado para denunciar determinadas gestiones del PP o para denunciar ese oscurantismo? Mire usted, nosotros, vamos a ver, nuestra labor es fundamentalmente de fiscalización. Nosotros vamos a denunciar casos desde el punto de vista político, pero algunos de esos casos pueden tener un recorrido judicial. Eso es lo que nosotros hemos planteado y tenemos muy claro hacer a partir de ahora. Y de alguna manera, eso puede decir que en este último año de legislatura van a ser ustedes, voy a decir alguna palabra, más radicales con el equipo de gobierno. No, ni mucho menos. Nuestro afán no es ese, el radicalismo. Nosotros nos vamos a centrar siempre en una oposición constructiva, una oposición respetuosa. Nosotros jamás le hemos faltado el respeto a ningún miembro del gobierno ni de la oposición. Nosotros tenemos un determinado talante a la forma de llevar a cabo nuestra crítica y nuestra labor de fiscalización al gobierno, y desde luego vamos a hacer una oposición fuerte, dura, crítica, pero sin caer en ningún radicalismo. Usted me decía en la última ocasión que estuvo por aquí que ustedes estaban trabajando ya en lo que es el programa electoral de cara a 2019. ¿Están trabajando ya también de cara a la confección de la lista? Mire usted, eso no nos lo hemos planteado absolutamente en ningún momento. Lo único que se sabe es que usted va a ser el número uno. Eso es lo único que se sabe hasta ahora. Mire usted, esto es una cuestión de trabajo, de dedicación, de interés, de competencia, de capacidades, de habilidades, de destrezas. Y entonces nosotros tenemos que hacer una lista con personas que reúnan todos los requisitos. Y es más, si nosotros nos vamos a presentar como alternativa al gobierno del Partido Popular, pues tenemos que hacer la mejor lista posible en ese sentido. Y de luego, ahora no es momento, a un año vista de las elecciones autonómicas. Nos queda todavía mucho por hacer, mucho recorrido tenemos de aquí a un año. ¿Puede haber independientes en la lista del PSOE? Podría ser. Podría ser. Mire usted, nosotros en consideración a esto tenemos como un botón de muestra pues otros territorios que ha sucedido que pues, a veces ha acudido a alguna persona independiente por su valía, su prestigio y por lo que podía aportar al partido. No descartamos esa posibilidad. ¿La lista la va a hacer personalmente Manuel Hernández? No, mire usted, la lista debe de contar en primer lugar con el beneplácito de la Comisión Ejecutiva Regional, se elaborará en el seno de la Comisión Ejecutiva Regional, se presentará, por supuesto, en una asamblea, porque, mire usted, el procedimiento, lo voy a explicar a grosso modo, esto tiene que pasar por una asamblea. Es decir, nosotros podemos presentar nuestra propia lista, pero también otras personas del partido pueden presentar su propia lista. Esto no es tan fácil. Lo único que tienen que hacer es que el número uno ya no se discute. Efectivamente, el número uno ya no se discute, se presentarán, pues, imagino yo, alternativas, porque claro, el partido da esa posibilidad, pues se presentarán listas alternativas. La Comisión Ejecutiva Regional presentará su propia lista y, mire usted, se votará, ya digo, en una asamblea, en un día, pues se dedicará pues a eso, un periodo de votación y saldrá pues la lista que tenga más votos, por supuesto. Bien, pasando a otra cuestión, ¿va a seguir durante este año, de aquí hasta las próximas autonómicas, van a seguir viniendo miembros del Ejecutivo Federal? Que no le quepe usted la menor duda.
Mire usted, el compromiso que tiene Pedro Sánchez con Ceuta y conmigo particularmente es un compromiso de trabajo, de seriedad, de rigurosidad y de estar presente en Ceuta, miembros de la Comisión Ejecutiva Federal. Se lo garantizo que vamos a tener visitas a lo largo de este año que queda hasta las próximas autonómicas. Por mi parte, la última pregunta. Usted, desde que salió elegido secretario general, usted ha hecho ya la frase de hemos puesto la proa hacia el Palacio de la Asamblea. Después de estas primarias, ¿la proa va mucho más recta hacia el Palacio de la Asamblea? ¿Van atados a máquina ya o todavía no? Mire usted, yo lo dije que, nosotros lo dijimos, yo lo dije en mi discurso de clausura en el Congreso Ordinario de septiembre, dije que estamos ya con velocidad de crucero. Y esa velocidad de crucero no la hemos dejado en ningún momento. Indudablemente nosotros ahora mismo tenemos el camino de un año. Yo tengo muy claras las ideas, las tengo muy claras. Tengo muy claras cuáles son tenemos muy claras dentro del seno de la Comisión Ejecutiva Regional cuáles deben ser nuestras estrategias políticas de aquí a los comicios de mayo del 2019 y nosotros vamos a seguir esa hoja de ruta. Bien, pues señor Hernández, felicidades porque ha sido elegido cabeza de lista para la elección de 2019 y agradecerle una vez más que haya aceptado esta invitación de COPE del Grupo Faro. Muchas gracias, Luis, a ti por tu acogida, por tu amabilidad, como siempre, y por supuesto al grupo de COPE Faro, porque siempre me acoge con mucha amabilidad y desde luego viniendo de esta casa que vengo muy complacido pues todas las veces que me invitéis. Pues muchas gracias. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo martes dentro de un nuevo programa de La Voz del Faro. Muchas gracias y buenas tardes. Alonso y Eque Abogados, Renta 2017. Realizamos confirmación, borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956 97 46 74 o en el 620 537 421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso y Eque Abogados patrocina La Voz del Faro.